En esta ocasión, para la pieza del mes, hemos seleccionado una pieza que quizás podría pasar desapercibida en una visita al Museo Numantino, ya que se encuentra en la segunda planta del museo, en uno de los extremos, y bueno, pues por su apariencia no es una pieza espectacular que llame mucho la atención, pero sí es muy importante por lo que se contiene en ella. Estamos hablando de la estela de Langa de Duero que tenemos aquí a nuestras espaldas. Si les parece, pasamos a verla. La estela de Langa de Duero que tenemos aquí es una pequeña lápida sepulcral realizada en piedra caliza. Tiene una superficie muy regular, no ha sido trabajada, y lo más importante que encontramos en ella, lo especial de esta pieza, es esta inscripción que vemos en lengua celtibérica. Es muy importante por lo escaso de este tipo de inscripciones sobre piedra, una inscripción que nos va a ayudar a entender la lengua y la escritura de los celtíberos. Esta pieza se va a encontrar en 1928 dentro del programa de excavaciones que Blas Tarracena va a realizar en Langa de Duero, en el paraje que conocemos como la Cuesta del Moro. Es un extenso yacimiento arqueológico en el que se va a trabajar, y esta estela de Langa de Duero va a aparecer no en un contexto arqueológico, no en una excavación, sino la van a recoger de un vallado de uso agrícola, de uso ganadero, que se encontraba en la zona. Así que no tenemos un contexto arqueológico para que nos feche esta fecha concreta, pero sí que se le ha dado una datación de en torno al siglo II, siglo I a.C. Y es que también en el entorno en el que se encontró esta estela tenemos el yacimiento de las Quintanas, que es un yacimiento celtibérico, que por las estructuras que han aparecido, los materiales que se han encontrado, pues también se ha datado en esta fecha, siglo II, siglo I a.C. Y está mayoritariamente aceptado que este yacimiento se asocie con la ciudad celtibérica de Segontia Lanka, que aparece citada por las fuentes. En esta estela de Langa de Duero encontramos esta inscripción de forma triangular, o casi triangular. Tendríamos aquí un trazo, aquí otro y aquí otro. La lectura sería de esta forma. Por aquí lo bajaríamos y luego en esta dirección. Hay distintas interpretaciones de qué es lo que está escrito en esta inscripción. No sabemos bien lo que dice, pero sí que está también aceptado que aparece un nombre, que es el de Retógenes. Un nombre que quizás pues, nos resulte familiar si nos vamos a la historia de Numancia, a esta resistencia numantina, porque Retógenes fue uno de los jefes que resistió contra Roma. En la primavera del 133, este Retógenes pues, fue a buscar ayuda a las poblaciones arebacas cercanas en Numancia, y seguramente pues, pudo acudir a esta ciudad de Segontia Lanka. No quiero decir que este nombre Retógenes se refiera a este personaje. Esta inscripción sería un epitafio, una inscripción conmemorativa de la muerte de este Retógenes. Y esta piedra, esta lápida, estaría colocada sobre la tumba del difunto. La estela de Langa de Duero, como hemos visto, nos ayuda a comprender la lengua y la escritura celtibérica. Los celtíberos, en origen, no tenían una escritura, sino que pues, simplemente ellos hablaban, se comunicaban oralmente, y sus pactos, sus tratados eran de forma oral, como se venía haciendo desde la prehistoria. Pero en torno al siglo II a.C., pues van a tener la necesidad de plasmar todas estas ideas en algún soporte. Y lo que van a hacer los celtíberos es tomar un signario, una forma de escribir un alfabeto que ya existía, no lo van a inventar, sino que toman el de sus vecinos, el de los íberos, y lo van a adaptar pues, a su forma de hablar. El alfabeto íbero, que es semisilábico, utiliza consonantes y vocales y sílabas, quizás no es el mejor para adaptarse a una lengua de origen indoeuropeo, que es esta que utilizaban los celtíberos, de su familia celta, sino que bueno, los celtíberos lo van a coger y lo van a tener que adaptar un poco a su forma de hablar. Este lenguaje y esta escritura celtibérica la conocemos poco. Se está investigando y poco a poco se va conociendo más, pero sí que está envuelta en un halo de cierto misterio. Y bueno, la estela de Langa de Duero es un
una pieza más en este puzzle que nos está ayudando a comprenderla, porque sí que sabemos, conocemos los símbolos, conocemos los sonidos, pero no conocemos la traducción, no sabemos bien lo que nos dice, pues más allá de algunos nombres propios, algunas palabras. El lenguaje y la escritura celtibérica la conocemos sobre todo por los pocos ejemplos que se han encontrado, como esta que tenemos aquí, de la estela de Langa de Duero. Estas inscripciones sepulcrales, estas lápidas funerarias, muy poquitos ejemplos se han encontrado de este tipo. Sí que se han encontrado algún texto administrativo en bronce, sobre todo los más conocidos son los bronces de Botorrita. Tenemos también ejemplos de escritura celtibérica en las leyendas monetales, en las monedas, y también en las inscripciones que encontramos en algunas cerámicas, pues son inscripciones de posesión. Y aquí en el museo tenemos un ejemplo muy curioso, un dado que apareció en Numancia, en el que los números pues, han sido sustituidos por símbolos, por estos símbolos que se utilizaban en el alfabeto celtíbero.